Hay quienes dicen que el ombligo es el centro al que nos hace referencia toda la alimentación de los mamíferos en general. Hoy tenemos a Libeslay Bermúdez, que sabe de ombligos más que yo mismo y más que cualquier médico, creo. Bienvenida, Libeslay Bermúdez. Gracias, Iván. Poeta, hermosa poeta. Gracias por esta invitación a tu programa, que siempre lo veo. Hoy lo veo desde adentro del ombligo, justamente. Lo ves desde todas adentro. Desde todas adentro, claro que sí. Sí. Mira, yo hago alusión al ombligo, no por casualidad. Claro. ¿Qué es para ti el ombligo? Bueno, un centro, como tú dices, un centro vital, pero al mismo tiempo un centro de confluencia de cosas, ¿no? Y como lo has mencionado, el ombligo es el programa que conduzco hace 15 años en la radio venezolana, que tiene que ver con la poesía. Solo que tiene otra palabra, sí. Son dos palabras. Es el ombligo de los limbos, Ajá. Además, por eso te hablo de la confluencia. Ajá. ¿Y el limbo qué es? Los limbos. O los limbos, aquí estás hablando de plural. Pero... Sí, porque es una alusión, es un homenaje al poeta Antonin Artaud, que tiene ese maravilloso libro claro. Con este nombre, que por una parte es para mí una influencia importantísima en la escritura, y por otra creo que condensa esta idea de reunir en un centro de confluencia de ideas, de locuras, de pensamientos y de poéticas a todos los poetas posibles del mundo, porque de eso se trata el programa, ¿no? Claro. Ahí he estado trabajando durante mucho tiempo los temas de la poesía y convocando y participando con escritores nuestros, escritores del mundo, escritores desaparecidos, y la poesía, que bueno, es mi pasión unívoca. ¿Cuándo empezaste en la poesía? ¿Cuándo empezaste en el campo de...? ¿Cuándo te diste cuenta que tú eras poeta? Mira, yo te digo la verdad, yo estuve escribiendo durante muchos años, desde la adolescencia, desde el bachillerato, y yo no sabía que yo era poeta. Yo escribía cosas y tenía cuadernos, hacía cuadernos con cosas, y escribía cuando me sentía así, como que no podía decir las cosas de otra manera. Y un buen día dije, bueno, voy a hacer un taller de poesía. Están dando un taller de poesía, por cierto, con William Osuna. Ah, imagínate. Que y fue ya existía William Osuna, o sea, que es más viejo de lo que yo me imaginaba. Sí, bueno, yo no, porque estaba más chiquita. Tú eres una niña. Sí, no, en realidad hubo esa convocatoria y yo casi por instinto fui, y en lo que compartí los textos con las demás personas me di cuenta que estaba escribiendo poesía. Y que sí, que eso era algo que a mí me bullía mucho. Y de allí en adelante seguí escribiendo más conscientemente, ¿no? Ya dije, bueno, voy a escribir poesía, voy a entrar en esto, voy a navegar, voy a estudiar más. Luego tuve un contacto que fue muy determinante con Luis Alberto Crespo, también en otro taller que hicimos, un poco más prolongado en el tiempo, y allí realmente creo que tuve un antes y un después en la comprensión de la poesía y en la escritura misma. Luis Alberto me influenció mucho en la manera de escribir. No me digas que a cabalgar, porque bueno. Luis Alberto debe haberte metido en el ámbito de los caballos. No solo de los caballos. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, como decía Neruda, la poesía es un caballo, sí, que nos lleva a trotar por el infinito, ¿no? Y sí, Luis Alberto me entregó claves, me entregó cosas del entendimiento de lo poético que todavía le agradezco tanto, porque de verdad me introdujo en un camino especial, distinto de lo que había tenido hasta entonces, para comprender la poesía y además para escribirla, porque vivimos la poesía contemporánea la vivimos de una manera muy fortuita, ya que el poeta no trabaja las formas clásicas convencionales, casi nadie las trabaja. ¿Tú sí? No, la verdad que no. Y pareciera que entonces el escribir la poesía libre no tiene técnicas, no tiene normas, no tiene parámetros, que uno puede escribir cualquier cosa. No tiene bridas, no tiene ataduras, no tiene... Sí, tú puedes escribir cualquier cosa y estás escribiendo un poema. Pero me pregunté a mí misma, ¿cómo puedo reconocer entonces yo que esto es un poema? Y entonces comencé a preguntarle a todos los escritores con los que me encontraba
después que hice el programa y que comencé con esa aventura del programa, ¿cómo puedes reconocer tú que estás frente a un poema? ¿Cómo podemos entender esos parámetros en el verso libre que llamamos? Dinos, cuéntanos. Bueno, muchas cosas que, bueno, algunos secretos de Luis Alberto, por ejemplo. La poesía se escribe por frases como si fuera música. Esa es una de las primeras cosas. Tiene que tener sonoridad. Tiene que tener música. La rima es obligada. No es obligada la rima, pero sí la música. Uno está construyendo música, estás construyendo imagen, estás dándole un sentido al texto y hay cosas de las que hay que huir, como los lugares comunes, sin caer en la prepotencia del lenguaje, pero huir de las soluciones fáciles, buscar los giros del lenguaje para hacer siempre más interesante la palabra. En fin, hay muchas maneras de construir el poema que tienen que ver con una visión ya de construcción, más allá de la emoción del momento de escribir o de la libido con la que uno suele escribir poesía, ¿no? Pero que determina que sea poema y no que sea un texto narrativo, aunque también esas líneas en lo contemporáneo se rompen. Tiene que ver mucho justamente con la construcción de la imagen poética, de la metáfora y de esta música, de este cuadro múltiple que es el poema, que lleva colores, que lleva armonía, composición, que lleva música, además, por supuesto, todo esto construido con la palabra. Es un arte muy delicado, creo yo. Antes de que apareciera Luis Alberto Crespo y William Osuna, ¿a quiénes habías leído? ¿Quién te contagió más? ¿A quién sientes tú de ellos o de ellas que pueda haber influenciado en tu creación poética? Pero eso no nos vas a contar después de identificar al canal prestador de servicio. Claro Vamos que y regresamos. Estamos aquí con la poeta Libeslay Bermúdez. Y fíjense, yo digo la poeta y yo no sé si ella me va a regañar y me dice yo soy poetisa. ¿Tú eres poetisa o eres poeta? Mira, las dos son hembras. Siempre digo eso. La poeta o la poesía es hembra, la poetisa es hembra. Ana Enriqueta Terán, por ejemplo, le gustaba decirse poetisa. Le gustaba decirse poetisa y justamente hembra era una de sus palabras fuertes en la poesía. Pero hay muchísimas poetas venezolanas a quienes les gusta utilizar la palabra poeta, que además me parece a mí muy completa, me parece una palabra tan hermosa. Sí, además es un rango honorífico. Bueno, decir que uno es poeta es como a veces también delicado, ¿no? Sí. A uno mismo uno no debe decirse poeta, pues, aunque sea tan amante de la poesía y realmente eso es lo más importante, ser amante. Quedamos en una preocupación anterior, que era saber, antes de William y antes de Luis Alberto, esos dos grandes poetas contemporáneos y vivos venezolanos, porque también tenemos muchísimos buenos poetas en Venezuela, ¿no? Sí, una ricura de poetas. Sí, una ricura de poetas de ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Y de siempre. Pero te cuento un secreto, que he contado poco. Yo leo poesía desde que soy muy pequeñita. Mi mamá me enseñaba la poesía, mi mamá era una mujer que recitaba de memoria cosas en la casa y estaba brava y citaba una frase del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Muchas veces, por ejemplo, decía, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Y así, ¿no? O citaba al Libertador. Y eso entre las cosas cotidianas. Para nosotros eso era nuestra mamá, pues normal. Ella era muy amante de los libros y nosotros éramos una familia de recursos económicos pocos, pero ella se empeñaba muchísimo en que compraba un bolívar de pan y unos libritos en las novedades, en la distribuidora. ¿Medio pan y un libro? Como... Sí, entonces siempre llevaba, bueno, una comidita y libros. Nunca nos faltaban los libros. Entonces ella me regaló unos libritos que publicaba aquí, que eran como unos fascículos donde se publicaba toda una antología de poetas latinoamericanos y algunos españoles, era poesía hispanoamericana.
Y yo me encerraba en el baño con esos libros, porque me gustaba mucho leerlos en voz alta. También ahí se veía que iba a ser locutora después, porque me gustaba leer en voz alta y escuchar esa música y repetirlo. Entonces me aprendía de memoria, que sí, cosas de Gabriela Mistral, cosas del mismo Salvador Díaz Mirón, de, bueno, una cantidad de poetas, Federico García Lorca, qué sé yo, Andrés Eloy Blanco, por supuesto. Entonces todos esos eran como unos compañeros en los cuales yo me metía ahí yo me decía a mí misma, voy a la quinta dimensión. Ahora después entiendo que la poesía es la quinta dimensión. Pero yo ahí, bueno, jugaba con eso. 8 años, 9 años, yo leyendo en el baño eso. Y era más una cosa como de costumbre que de conciencia, de formación, más una cosa de gusto, de pasión, de pasarme horas leyendo en la cama, por ejemplo, despertarme en la mañana y pasar todo el sábado acostada leyendo durante horas. O una noche entera leyendo con una lamparita, porque en mi cuarto dormía mi hermana, entonces yo, hasta que no terminaba el libro en la madrugada, no podía dormir. Y eso era niña. Pero luego, después que comencé a estudiar la poesía, me apasioné mucho por poetas franceses, poetas Whitman, por ejemplo, el gran norteamericano Whitman, pero siempre los poetas latinoamericanos, y entre ellos Julio Cortázar fue un impacto fuerte para mí en su narrativa, que es muy poética y aún más que sus poemas. En lo venezolano después tuve un gran descubrimiento al acercarme finalmente a los venezolanos que no conocía. Juan Sánchez Peláez, a quien adoré estando vivo y con quien compartí mucho, y sigue siendo uno de mis poetas cotidianos. El mismo Luis Alberto Crespo, Ramón Palomares, descubrir toda esa gente. Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es un descubrimiento maravilloso y es una poeta que tiene que estar en nosotros. Aquiles Nazoa. El tamaño de Aquiles Nazoa es increíble, no se puede creer la dimensión de Aquiles Nazoa, que siempre lo pensamos más como algo jocoso, más divertido, y lo es. Pero qué grande es Aquiles Nazoa, que nos hace reír tanto, que nos hace ver tanto nuestras cosas, y al mismo tiempo tiene una hondura y una ternura enorme, una gran poesía, ¿no? Entonces, creo que de los venezolanos, no sé, yo leo poesía de todas partes, de todo el mundo, poesía africana, poesía de las islas, poesía europea, poesía argentina, todo lo que cae en mis manos, y mi biblioteca mayormente es poética. Se me ocurren 3 nombres sin ningún esfuerzo, digamos, preconcebido, ni mucho menos, pero que te los quiero decir para que me hagas relación en eso que estás señalando, que me parece tan importante y tan valioso en esta conversación. El poeta Gustavo Pereira, Amado. el poeta Chino Valera Mora. Una gran escuela, Valera Mora. Claro. Y se me ocurre, no sé, ¿qué más pudiéramos decir de contrastes entre haceduras poéticas venezolanas? Hazme alguna relación. Bueno, te voy a decir algo que generalmente no traemos a mano inmediatamente. Nuestras grandes poetas hembras, ya que hablábamos de poetisas, las grandes poetas venezolanas del siglo XX, que durante todo el siglo están como unas grandes innovadoras de la escritura poética, de unas voces muy desafiantes, y al mismo tiempo, cuando hablamos de los poetas, siempre las estamos olvidando, rezagando. Mencionábamos a Ana Enriqueta Terán, Sí. pero está, por supuesto, Enriqueta Albelo Larriva, Claro. está María Calcaño, que fue un gran desafío en su tiempo, Lida Franco Farías, está Elizabeth Shand, está Jani Oso, Millo Bestrini, entonces unas poetas con una fuerza, una contundencia, Ida Gramco, que nos dejan una obra inmensa, una obra que indudablemente hay que reeditar en su totalidad, rescatar y difundir. Y justamente he estado trabajando en eso porque me preocupa mucho que cuando vemos todas las historiografías sobre la poesía venezolana, que además de partir de Andrés Bello,
borran el pasado, por un lado, pero por otro, en general, incluyen o medio incluyen a estas mujeres. Y ahí tenemos premios Nobel, premios nacionales de literatura, tenemos miembros, individuos de la Academia de la Lengua, tenemos la primera aviadora venezolana en ese grupo. Entonces me apasiona también mucho tratar de llevar esa palabra, descifrarla. He estado escribiendo, por cierto, un libro titulado El tejido y la sed, tratando de leerlas y hacer un diálogo entre un ensayo poético entre su obra y la lectura de su trabajo. Y en todo ese recorrido entre nombres de tanta significación y en su poesía, ¿dónde está Libeslay? Al regreso de la identificación del prestador de servicio, me vas a contar eso. Ok. Seguimos aquí con Libeslay Bermúdez, poeta y poetisa, poetisa y poeta. Sí. Ella nos acompaña el día de hoy, pero también nos acompañan los compañeros y compañeras de Vive Televisión, a quienes les agradecemos muchísimo su presencia y su colaboración para la grabación de este espacio. Libeslay, cuéntanos entonces, ¿dónde está Libeslay Bermúdez en medio de todo este espectro de poetas? Sí. De poetas hombres y poetas mujeres, de poetas del género humano, haciendo su poesía, ¿no? Su labor, haciendo claro. su labor, su vida, sí, su hermosura. Bueno, la poesía, tú sabes, es inevitable, ¿no? Sí. La poesía se hace esa frase, sola. me gusta. Es inevitable, es inevitable. Ella persiste, ella nace así como las hierbitas estas que nacen en el concreto, que tú dices, pero ¿cómo es posible que nazca un organismo vivo allí? Así, ella nace donde quiere y como quiere, y no se detiene por nada. En cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, hay un poeta mirando, y ojalá siempre escribiendo. Yo creo que mirar es una de las cosas que siempre he hecho, ¿no? Creo que también el poeta es un voyerista, no está como siempre buscando qué ver y qué cosas observar de los demás. Yo chiquitica me acuerdo, yo me ponía ahí en la Plaza Diego Ibarra a ver a los novios besándose. En la fuente. En las fuentes, y me encantaba ver el detalle, cómo se agarraban, qué se decían. O iba para casa de un zapatero que era amigo de mi familia y me fascinaba ese lugar lleno de zapatos, el olor a pega y como él hablaba de las cosas, era como una cueva y así pues, observando siempre, escribiendo ahora y desde hace mucho tiempo también siempre, leyendo siempre. Pero como te decía, me gusta y me ha importado mucho promover la poesía de todo el mundo, de todos los demás, darla a conocer, trabajar de alguna manera con los demás escritores, la gente que está entrando en el mundo de la escritura, ayudar en ese sentido a trabajar la poesía como escritura ya, como arte, porque la escritura es un arte puro, ¿no? Y la escritura poética es un arte puro dentro de la escritura en general, es un centro, un corazón muy importante. Y bueno, he estado en esta actividad difundiendo, he tenido premios por la labor de difusión de la lectura, de la poesía. Fundamentalmente por el programa, ¿no? Por los programas. Por los programas. Sí, sí, porque también por el programa que he hecho para los niños, sí, también durante largo tiempo, y por promoción de la lectura en espacios no convencionales, por esto. También he tenido algún premio por la escritura que he hecho, tengo 7 libros de poesía terminados y varios trabajos de investigación. También me gusta mucho el ensayo, tú sabes que mi carrera es la filosofía, aunque la maltrato mucho, pero ella siempre está ahí, tú sabes, instigando. Entonces me gusta mucho también el ensayo y la investigación. Y en ese sentido he estado investigando mucho sobre lo que es la historia del erotismo, de la escritura erótica, de la poesía erótica como tal, que es una de mis vertientes en la escritura misma y de mis intereses. El tema del erotismo, pero del amor al mismo tiempo. Y he estado investigando sobre estas poetas venezolanas, he estado investigando
sobre eh, algunos temas de la escritura en general y también intentando hacer algunas antologías. Una de ellas, la antología de poesía erótica latinoamericana, en la cual estoy ahorita bastante avanzada. ¿Cuándo lo veremos publicado? Bueno, espero que pronto, pronto. ¿Cuál es tu primer libro de poesía y cuál es el más reciente de los publicados libros de poesía tuyo? Para que no nos los enumeres todos, pero dime 2 títulos. El primero, el más reciente y el que tienes en proyecto ahorita. El primero que me publicaron fue Juegos de Guerra y ese libro ha sido publicado 2 veces, en 2 ediciones distintas. Pero el primero que escribí fue Insectos en el Paraíso, que fue el último En publicar. en publicarse. También tengo, bueno, La Fábula del Pájaro Oscuro, que es un trabajo sobre la poesía, y Como si todo fuera para siempre, Aproximación al Adiós, son también algunos... Unos títulos preciosos además. Sí, son una ¿Dónde se especie consiguen? Si yo quiero conseguir un libro tuyo, ¿dónde lo busco? ¿En las librerías del sur ahora? En la ¿No? librería del ¿Sí? sur se puede conseguir Insectos en el Paraíso, que es la publicación que más cantidad de ejemplares ha tenido y que todavía hay, porque bueno, tú sabes, las publicaciones de poesía se agotan muy pronto, porque los tirajes son muy bajos. Ujú. Y bueno, también en internet hay una edición digital de Insectos en el Paraíso que se puede leer tranquilamente, bajar. Espero también subir a la internet todos los títulos porque, bueno, ahora también estamos en esto de las publicaciones digitales, que inevitablemente es un camino y una necesidad, y en nuestro caso venezolano, Sí. pues que estamos recortados con el tema de la impresión física. Bueno, uno crece más en el otro aspecto, que es el aspecto digital. Allí pronto van a estar todos los que no existen, ¿Cuál los está que en cola para existieron. publicarse de tus libros de poesía? Mira, el último, que se llama Un perro en la ventana. Perro en la ventana, que es un libro que dedico a la ciudad de Caracas, al ser caraqueño, a mí como habitante y como observadora de la ciudad. Entonces ahí hago como esa metáfora, más bien me siento como un perro callejero. Cambio de ver, no digo perra, pero Mestizo, me pareció dicen más ahora. poético ponerle perro Sí. que perra. Y por eso es un perro en la ventana, pero un perro en la ventana es así como decir, un perro colgado detrás de los ojos, que es la metáfora del libro, ¿no? Ujú. Entonces son diferentes cosas sobre la ciudad, visiones, la gente. Ese es el último libro, que por supuesto me encanta porque a uno siempre le gusta lo último que escribe, ¿no? Y tú sabes que me encanta a mí haberte tenido en este programa, que lamentablemente ya se terminó. No tenemos posibilidad de hablar mucho más, pero con Libes Live hay muchísimo de qué hablar. Bueno, podemos siempre volvernos a encontrarnos Sí. aquí mismo. En Gracias por principio la te invitación. agradecemos muchísimo, inmenso, que hayas estado acá. A ustedes.